El planeta puede vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin él. ¿Ha escuchado esta frase o esta otra? El planeta está tan delicado que si le prendemos un cerillo comenzará a arder. ¿Le parece un mensaje realista o algo exagerado? Se trata de mensajes que tienen que ver con el cambio climático, que es algo que se dice nos afecta a todos. En su caso, ¿siente que hay más calor o frío que antes? ¿Cree que ha habido más huracanes o lluvias de lo normal? ¿Siente que ha habido más periodos prolongados de sequía? Y sobre todo, ¿cree que nuestro comportamiento humano tiene que ver con estos cambios? Es común que cada día algunas de nuestras pláticas giren en torno al clima, y es probable que haya estado en un lugar donde se acostumbre decir, si no le gusta el clima, se lo cambiamos. Pero, ¿qué tan severos son los cambios a nivel global? ¿Qué tanta razón tienen las organizaciones mundiales que llevan años hablando de una posible catástrofe y que buscan moldear las políticas nacionales con base en esos vaticinios? ¿De verdad es posible concluir que el cambio climático es el resultado de la actividad humana o se trata todo de un mito como otros lo consideran? Existen muchas agendas en relación con el medio ambiente, a favor y en contra de tomar medidas drásticas en la lucha contra lo que se consideran las causas del calentamiento global. De aprobarse, estas medidas nos afectan de alguna forma, pero es bueno preguntarse, ¿hasta qué punto influye el elemento político en estas decisiones? Cambio climático y justicia climática. Este es el tema de hoy en La Vida Ahora. Te damos la más cordial bienvenida y queremos que continúes aquí en el programa internacional de la televisión. Regresamos en un instante. Cambio climático y justicia climática. Este es el tema que tocamos hoy en La Vida Ahora. Y estamos seguros que en el área en que usted vive ha escuchado de este tema. Pero es bueno comenzar por definir qué se quiere decir por cambio climático. En pocas palabras podríamos decir que es la variación de clima que hay en todo el planeta Tierra. Y este es causado ya sea de manera natural o de manera artificial, por así decirlo, por la mano del hombre, o se le conoce también de manera antropogénica. Entonces, el efecto invernadero aquí entra en acción porque es un fenómeno que siempre ha ocurrido en la naturaleza y que es algo que va a ocasionar el cambio climático. Pero esto siempre ha estado aquí en la Tierra y con la acción del hombre ha incrementado muchísimo más y ha empeorado esa parte. El efecto invernadero normalmente se da cuando los rayos del sol inciden en la Tierra y estos no vuelven a salir. Por lo tanto, las temperaturas se elevan y debido a esto, toda la capa externa de la Tierra se ve afectada. Desde la tierra, el suelo, el agua, todos estos medios se ven afectados debido a ello. Entre quienes hablan acerca del tema, se acostumbra a diferenciar el cambio climático del calentamiento global. Se dice que el cambio climático es un concepto más amplio, pues abarca al calentamiento global y sus efectos, como el derretimiento de los polos o las sequías frecuentes. Además, como escuchamos hace un momento, cuando se habla de cambio climático, se incluyen tanto los cambios naturales como los cambios producidos por los seres humanos, mientras que cuando se habla de calentamiento global, se refieren a algo causado por los seres humanos. De lo que más escuchamos es de la responsabilidad que tenemos en el deterioro del medio ambiente. Para avalarlo apuntan al uso desmedido de los recursos, como también a las emisiones de gases de efecto invernadero. Y claro, si esto es en realidad la única causa del calentamiento, difícilmente podemos eludir nuestra responsabilidad. Y es aquí donde se pintan cuadros apocalípticos de lo que sucederá si no frenamos este uso inmoderado de los recursos. ¿Qué podemos esperar entonces? ¿Es esto motivo para alarmarnos?
Se ha hablado mucho de que el aumento del nivel del mar hará que desaparezcan islas o grandes extensiones de tierra. También se habla de lugares que se han convertido en desiertos y sequías e inviernos muy severos. Lo mismo escuchamos de huracanes cada vez más devastadores y el deshielo en los glaciares. Ante estos cambios, ¿cuáles son los escenarios que se prevén de seguir esta tendencia? Sí, algo que hay que aclarar es que el cambio climático no es algo que se pueda frenar, únicamente lo que podemos hacer es mitigar sus efectos, es decir, aminorar todo lo que provocó el cambio climático. Recordemos que el cambio climático es un efecto provocado por la naturaleza y que pues el hombre, aunque también es partícipe y que ha aumentado muchísimo y ha agravado este problema, aún así si lo deja de hacer, la naturaleza va a continuar este proceso que siempre ha llevado. Entonces, sí hay algunos escenarios que se han propuesto, como la temperatura que se eleva. Se ha analizado que puede elevarse hasta 2 grados. Pareciera que esto no es algo como alarmante, pero hay biodiversidad que 2 grados, 1,5 grados es mortal para ellos. También se habla de que los niveles del agua puedan subir, ya sean 10 centímetros, 19 centímetros, y con eso va entonces a inundar zonas que antes no tenían agua, y eso entonces va también a producir pues muchas otras acciones como inundar plantíos, actividades productivas se van a parar. Un panorama tan alarmante, en caso de ser así, debería preocuparnos. Y vaya que sí ha generado una respuesta de distintos grupos que han hecho de esta tesis su grito de batalla. Estos activistas pugnan por una mayor conciencia global para salvar al mundo, pues consideran que los esfuerzos no han sido suficientes. Es urgente mitigar los efectos del calentamiento, nos dicen, porque de otra forma las consecuencias catastróficas de ese calentamiento afectarán al planeta y a la vida humana y animal. Es bueno aclarar que no todos están de acuerdo con esta evaluación. Algunas de las predicciones de los calentólogos, como algunos les llaman, que se deberían haber cumplido para este tiempo, no lo han hecho. Pero esto no ha detenido un movimiento en el que hay detrás una agenda globalista bastante definida. Sí, actualmente como que se ha cuestionado, gracias también al expresidente que hubo de Estados Unidos, que pues no estaba también de acuerdo, ¿no?, con el cambio climático. Algunos de los argumentos que ellos plantean es que, bueno, hay frío, ¿no? Pero algo que hay que aclarar es que el cambio climático no es que existan temperaturas muy elevadas, sino que varía el clima, es decir, a lo mejor en zonas que antes había calor, ahora hay menos calor, hay más calor, puede que suba o baje la temperatura. Hay también otros argumentos que hablan acerca de que el hombre no es capaz de producir un cambio, que es un fenómeno natural, que la naturaleza siempre ha hecho. Hace 3 millones de años, hace muchísimo tiempo antes que existiera el hombre, pues es un fenómeno que siempre ha ocurrido. Entonces ellos postulan que no es el hombre quien está contribuyendo, sino es un proceso natural de la Tierra. Es a raíz de los peligros que el cambio climático representa que surge el concepto de justicia climática. ¿Qué se quiere decir con esto? Se trata del derecho de todos los seres humanos y demás seres vivos a un medio ambiente sano, así como a recursos naturales saludables, tierra, agua, alimentos, vivienda y aire. Pues la justicia climática viene a ser como una herramienta que refuerza el cambio climático, porque sí se han hecho mucha legislación en cuanto al cambio climático, muchos acuerdos, muchas convenciones en donde salen buenos proyectos, pero la justicia climática viene como a poner el dedo todavía en la llaga para insistir en que no se pare, en que los políticos, las personas que están en algún puesto en cuanto a gobierno, no dejen de pensar en esto como algo que siempre ha existido y que pues no se va a hacer ninguna legislación, sino que al contrario, la justicia climática va a buscar que las políticas se vayan dirigiendo al ambiental y que puedan también hacerse programas en lo local para poder trabajar sobre los efectos del cambio climático. Pero el concepto no queda solo en cuestiones del medio ambiente, sino que la justicia climática abarca la relación de los efectos del cambio climático con conceptos de justicia, particularmente justicia ambiental y justicia social, y examinando problemáticas tales como igualdad, derechos humanos, derechos colectivos y la responsabilidad histórica por el cambio climático.
Es difícil no darse cuenta que se trata de todo un paquete en el que no todo tiene que ver con el medio ambiente. Se incluyen elementos que están asociados a una agenda política bastante conocida. Y esto puede verse en la fuerte polarización que existe en países como Estados Unidos respecto a este tema. Un ejemplo del uso político de este tema es el caso de Greta Thunberg, una adolescente sueca que captó la atención de los medios sobre la idea de la justicia climática. Viajó desde Inglaterra a Nueva York en velero para protestar en la Cumbre del Clima de la ONU por las emisiones contaminantes causadas por los aviones. Este tipo de acciones ha sacado a la luz el sesgo e ingenuidad con el que estas críticas muchas veces se llevan a cabo. Nos movemos entre opiniones extremas en las que unas invitan a la acción y otras parecen no darle importancia. A nosotros nos interesa saber, por supuesto, qué tiene que decir la palabra de Dios sobre este tema. Y queremos contestar esta pregunta luego de esta breve pausa. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Cambio climático y justicia climática. Este es el tema aquí en La Vida Ahora. Gracias por seguir con nosotros. ¿Y usted qué piensa acerca de estos temas? ¿Tiene una postura en cuanto al cambio climático y sus efectos? ¿Con quiénes concuerda más? ¿Con los partidarios de la justicia climática o con sus adversarios? Si usted es cristiano, una de las pautas para encontrar una respuesta a asuntos como estos es buscar una respuesta en las Escrituras. Sin embargo, a veces descartamos de entrada que la Biblia pueda darnos una respuesta relevante acerca de estos asuntos, y esta no es una actitud recomendable. Creemos que Dios en su palabra nos ofrece una perspectiva adecuada para normar nuestra conducta. Por eso preguntamos a un pastor si la Biblia nos ofrece alguna luz sobre el calentamiento global o cambio climático. Sí hay en el desarrollo de la revelación bíblica el tema o el tratado de las situaciones que se viven en nuestra tierra o en la creación. La tierra es creación de Dios. Por lo tanto, Dios está interesado en la creación, Dios interviene en la creación y también ha puesto al hombre, que Él creó a su imagen, como mayordomo de la creación. Esta idea nos parece muy importante porque la Biblia comienza con esta afirmación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los creyentes de todas las épocas han afirmado su creencia en el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No solo eso, sino que en la Biblia también nos dice que Dios tiene en alta estima esta creación, al grado de calificarla como buena en gran manera. ¿Tiene usted un punto de vista positivo de la creación? ¿Ve esta tierra como un regalo maravilloso de Dios que debemos disfrutar y cuidar? Porque es triste decirlo, pero entre los cristianos muchas veces circulan ideas que tratan la creación de Dios como si no fuera su obra. Cuidado, este mundo no solo es de mi Dios, como decía un antiguo himno, sino que Él espera que nosotros lo valoremos y cuidemos. Nosotros los creyentes tenemos en la Biblia, las Sagradas Escrituras, firmes consejos y mandamientos que tienen que ver con nuestra responsabilidad ecológica, que tienen que ver con nuestra mayordomía en los asuntos que tienen que ver con la creación. Nosotros como creyentes estamos llamados a respetar la naturaleza porque fue creada por Dios. Nosotros como creyentes debemos procurar el bienestar de la tierra.
El hecho de que Dios le haya dado dominio al ser humano sobre la tierra no implica que debe hacer mal uso de ella, sino al contrario. Ese dominio tiene que ver precisamente con el cuidado que debe ejercer el ser humano en la tierra y en todo lo que hay en la tierra, en la creación entera. Por lo tanto, nosotros, amados hermanos, debemos amar lo que Dios ama, y Dios ama su creación. Y en ese sentido, el hecho de que escatológicamente se nos hable acerca de esta condición que vendrá al final de los tiempos, no invalida el mandamiento de la mayordomía. Al contrario, lo afirma. Nosotros somos luz y somos sal de la tierra, y por lo tanto debemos y estamos llamados desde luego a cuidar aquello que el Señor dijo desde un principio que era bueno, y que era bueno en gran manera, y que lo constituyó el Señor precisamente para el sustento nuestro y el sustento de la humanidad. Como creyentes, entonces, nosotros tenemos que ejercer una buena mayordomía de la creación. Muchas personas no se ven a sí mismas como mayordomos de la creación. Aceptan con gusto la idea de cultivar la tierra y sojuzgarla, pero olvidan el mandato de cuidar del huerto. Sin embargo, en la Biblia, el cultivo y el cuidado del huerto van de la mano, y ser mayordomos de la creación de Dios es una responsabilidad que no solo nos incluye a los creyentes. ¿Por qué entonces es que, en lugar de responder con gozo al mandato de Dios, los seres humanos, creyentes y no creyentes, contribuimos al deterioro de la creación? Bueno, la interpretación que podemos darle al respecto es el hecho precisamente de que la tierra gime, dice la palabra, esperando su restauración. Y desde luego que esto también tiene que ver con la condición de nosotros como seres humanos. Los cristianos somos llamados a ser muy cuidadosos al respecto de la naturaleza. Pero también es importante que entendamos que toda la raíz de los problemas ecológicos en nuestro mundo, pues tienen que ver con el corazón del hombre. El corazón del hombre, que es maligno y que es perverso y que está inclinado total y completamente hacia el mal, y que todo al final de cuentas resulta como aquella historia del rey Midas. Todo lo que el hombre toca lo deteriora, todo lo que el hombre toca lo destruye. El corazón del hombre destruye la tierra, y destruye no solamente la tierra, sino también a las personas, las almas. Y esta es una condición que va a ir, según las Escrituras, de mal en peor. Así que, siguiendo con este tema, al respecto, la palabra del Señor nos dice que, pues, todo tiene que ver con el asunto del corazón del ser humano inclinado hacia el mal, y la ambición del ser humano desmedida, de tal forma y de tal manera que no hay respeto por la naturaleza, por la ecología. La Biblia no solo da testimonio del daño que nuestras acciones causan a la creación, también nos dice que Dios usa la creación para castigar nuestra rebelión, y que a eso se deben muchas de las catástrofes que ocurren en la naturaleza. Sin embargo, también la Biblia nos hace una promesa en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14, que no debemos pasar por alto. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanar la tierra. ¿No le parece sorprendente lo que Dios hace cuando nosotros comprendemos nuestra interrelación con la creación? Dios ha prometido que Él va a redimir esta creación, porque Él no se avergüenza ni abandona su obra. Aún así, algunos creyentes toman la postura de que si esto es algo que Dios va a hacer en el futuro, no tenemos por qué hacer algo en el presente. ¿A qué se debe esta posición? El tema del cambio climático ha sido muy complejo, y la complejidad se debe a que se ha polarizado. En un extremo están precisamente los que piensan que no se debe hacer nada,
que precisamente todo está bajo el control de Dios. Y como está bajo el control de Dios, se cumple la soberana voluntad de Dios y nosotros solamente podemos quedar como espectadores de lo que está sucediendo, esperando a ver lo que Dios va a hacer. Pero por el otro lado, en el otro extremo, están los que tienen a la tierra como superior al mismo hombre, incluso la han deificado, de tal manera que se ha hablado de la tierra como diosa. Se ha hablado de la tierra como que hay que rendirle también adoración, y como madre, la madre tierra, ¿no? Y que se cree que es de la tierra precisamente la que nosotros, por lo cual nosotros subsistimos, ¿no? En este sentido, se vuelve complejo el tema. Pero algo importante es que realmente Dios sí es soberano. Dios ha intervenido en la creación, lo que nosotros conocemos como fenómenos naturales, ¿no? Dice que Dios es el que preside en el diluvio. Dios es el que hace que se desgajen las encinas, dice, los árboles más fuertes, más sólidos, dice desgajen. O sea, quiere decir que vienen vientos, que hay terremotos, que hay sequías. Pero debemos de entender que ciertamente Dios soberano preside en el diluvio, pero a nosotros nos ha dado la responsabilidad de administrar la tierra, del cuidado de la creación. Y eso lo debemos de entender desde el punto de vista del mismo Dios, que cuida de las aves, que cuida del hombre, que cuida de las plantas, que cuida de los animales. La Biblia nos habla mucho acerca del cuidado de Dios y de la preservación de la vida de los animales. Por lo tanto, si Dios lo hace, nosotros tenemos que hacerlo. O sea, no podemos evadir la responsabilidad que tenemos nosotros del cuidado de la tierra, del cuidado de la creación y saber que al hacerlo, adoramos a Dios. Por supuesto que debemos evitar toda ideología que nos dirija a idolatrar esta creación. Pero ¿qué podemos hacer entonces con el llamado a ser mayordomos de la creación dentro de los límites que la palabra de Dios nos impone? Continuamos después de una breve pausa. Cambio climático y justicia climática es el tema de hoy en La Vida Ahora. ¿Qué podemos hacer los cristianos con el llamado a ser mayordomos de la creación dentro de los límites que la palabra de Dios nos impone? Como hemos visto, sin necesidad de recurrir a agendas políticas ni tratados mundiales, el cristiano tiene un llamado divino a ser un buen administrador de la creación. Si bien debemos mirar con sospecha cualquier agenda que maneje intereses ocultos, tenemos una responsabilidad ecológica que no podemos eludir. Creemos que asuntos como el calentamiento global son mucho más complejos que la simple atribución a los gases de efecto invernadero. Sin embargo, estamos de acuerdo en que nuestra época se ha caracterizado por un mal uso de los recursos y una contaminación lamentable del medio ambiente. ¿Hay algo que podemos hacer como cristianos y como mayordomos de la creación de Dios? ¿Qué pasos podemos dar para cumplir con nuestro deber, aun si esto no parece tener un impacto significativo en el mejoramiento ecológico? Pues que miremos a nuestro alrededor. La Tierra está dándonos como mensajes, llamando nuestra atención con muchas cosas, muchas transformaciones. Hemos visto ambientes que han cambiado, que han también sufrido alguna amenaza y a veces quizá no abrimos los ojos, pero nosotros que entonces estamos aquí, que observamos, que escuchamos, que estamos en contacto con seres vivos o con nuestro entorno, debemos actuar, porque a veces pensamos que solamente es punto y aparte, ¿no? Y que no nos va a afectar a nosotros, sino este desafío que es el cambio climático involucra a todos y así como involucra la participación de que todos podamos poner un granito de arena, va a involucrar en los efectos. Entonces, si no queremos vivir días más calurosos o tormentas más intensas, huracanes más intensos, necesitamos entonces tomar acción.
vamos a ver entonces que lo que hay en la naturaleza siempre va a regresar a nosotros con efectos positivos o efectos negativos. Entonces tenemos que escoger en qué tipo de efecto queremos que regrese. Dios nos ha dejado en nuestras manos el que debemos cuidar, preservar y, si se puede, en algunos puntos remediar todo lo que tenga que ver con la parte de todo el ambiente que nos rodea. Sea desde cuidar a la mascota que vive en nuestra casa hasta las plantas que tenemos, o ya también el hecho de no tirar la basura en cualquier parte a la que vamos, o aprovechar nuestros residuos, etcétera, etcétera. Quizás a veces quisiéramos ser parte de movimientos tan grandes que a lo largo de la historia han hecho cambios significativos, pero debemos de comenzar desde algo muy pequeño y sobre todo en nosotros, para que de esa forma quizás no lo veamos en un tiempo muy pequeño, pero a lo largo que nuestros hijos, nuestros nietos puedan ver aún especies, ya sea de flora y fauna, que nosotros pudimos ver, que las podamos ver con el paso del tiempo y las futuras generaciones. Tenemos un Dios soberano, un Dios que cuida de su creación, por lo que no debemos de perder de vista que el cambio climático no está fuera de su alcance. No debemos permitir que las noticias pesimistas nos infundan temor y nos alejen de nuestra confianza en Dios. Más allá de nuestra preocupación ambiental, no olvidemos descansar en las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. No olvidemos lo que Él dice acerca de la estabilidad de este orden creado que menciona en Génesis 8:22. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha, hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Cuando los creyentes miramos al arco iris en el cielo, recordamos el compromiso de Dios con su creación. Entender esto nos debe impulsar a cuidar de ella, que es el teatro de la gloria de Dios. La Biblia no nos llama a salvar el planeta, sino a predicar la salvación de las personas. Pero también es cierto que Cristo existe antes que todas las cosas y es por Él que se mantiene todo en orden. Agradecemos tu preferencia al programa de hoy. Si tiene alguna pregunta o algunas dudas, no dude en escribirnos a la dirección que aparece en pantalla y le invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad.